Welcome to my channel. ¿Qué estás buscando ahí? ¿De dónde sacaste la llave de mi casa? Yo vi a la exesposa de mi hijo, revolviendo mis cajones en la sala. Pero en el instante en que la bolsa cayó de sus manos y se abrió en el suelo, yo reconocí lo que había dentro. Papeles. Fotografías viejas. Documentos con el nombre de mi abuela. Y una libreta con anotaciones hechas con su puño y letra, donde aparecían direcciones, fechas y nombres que yo nunca le había mencionado a nadie. Luisa levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos, y por primera vez desde que la conocí, vi miedo en su rostro. Miedo de haber sido descubierta. Pero antes de contarles cómo llegamos a ese momento, necesito regresar al principio. Al día en que todo esto comenzó. Fue hace 3 años y medio. Yo estaba en la cocina de mi antigua casa, esa donde viví durante 40 años, preparando el almuerzo cuando escuché la voz de mi hijo Diego entrar por la puerta principal. Venía acompañado. Y por el tono alegre, casi infantil con el que hablaba, supe inmediatamente que traía a esa mujer. Luisa. La novia nueva. La que conoció apenas 6 meses atrás en un bar del centro y con quien ahora pasaba cada segundo libre de su tiempo. Limpié mis manos en el delantal y salí a recibirlos, manteniendo esa sonrisa cordial que una madre siempre tiene preparada, aunque por dentro algo me gritaba que tuviera cuidado. Luisa entró a mi sala como si ya fuera dueña del lugar. Llevaba un vestido rojo ajustado, tacones altísimos y una cartera de marca que brillaba bajo la luz del mediodía. Me extendió la mano con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta, de esas que se practican frente al espejo, y dijo con voz suave como miel: «Señora Aurora, qué placer conocerla finalmente». Yo estreché su mano y sentí los anillos en cada uno de sus dedos, fríos como hielo contra mi piel. Diego me abrazó con emoción y me susurró al oído, con ese entusiasmo que no podía contener: «Mamá, tengo algo importante que decirte». Mi corazón ya lo sabía. Una madre siempre sabe. Se sentaron en el sofá, ese sofá de tela gastada donde Diego había crecido viendo películas los domingos, y él tomó la mano de Luisa con una delicadeza que me partió el alma. Entonces soltó las palabras que yo temía: «Mamá, nos vamos a casar. Dentro de 3 meses. Y quiero que seas la primera en saberlo». El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de cemento. Miré a mi hijo, ese hombre de 32 años que aún parecía un niño cuando se emocionaba así, y luego miré a ella. Luisa sostenía su mano con posesión, con esa seguridad arrogante de quien ya ganó algo valioso. Sus ojos me estudiaban, esperando mi reacción, calculando cada gesto de mi rostro. Y yo, con 68 años de vida y experiencia, con 4 décadas de viudez y soledad, con el peso de haber criado a ese hijo sola después de que su padre muriera cuando él apenas tenía 5 años, sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. No era intuición. Era certeza. Respiré profundo, busqué las palabras correctas y dije con calma, aunque mi voz temblaba ligeramente: «Diego, hijo, apenas la conoces. 6 meses no es tiempo suficiente para conocer realmente a una persona». La sonrisa de Luisa se congeló por un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo vi. Diego soltó una risa nerviosa y apretó más fuerte la mano de ella. «Mamá, cuando sabes, sabes. No necesito más tiempo. Luisa es la mujer de mi vida». «Precisamente por eso deberías esperar», insistí, inclinándome hacia adelante en mi silla. «El matrimonio no es un juego, Diego. Es un compromiso para toda la vida. ¿Por qué la prisa?». Luisa intervino entonces, con esa voz dulce que me hacía rechinar los dientes: «Señora Aurora, entiendo su preocupación. De verdad. Pero Diego y yo nos amamos profundamente. Y cuando hay amor verdadero, ¿para qué esperar?». Había algo en la forma en que dijo amor verdadero que me hizo sentir náuseas. «Porque el amor verdadero resiste el paso del tiempo», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Si realmente se aman, 3 meses más o un año más no hará ninguna diferencia. Pero si hay dudas, ese tiempo las revelará». Diego se puso de pie, molesto. Conocía esa postura, esa forma de cruzar los brazos cuando se sentía atacado. «Mamá, vine aquí para compartir mi felicidad contigo, no para que me des un sermón. Pensé que te alegrarías por mí». «Me alegraría si estuviera segura de que estás tomando la decisión correcta», dije, también poniéndome de pie. «Pero tengo un mal presentimiento, hijo. Y mis presentimientos nunca fallan».
Luisa se levantó entonces, alisando su vestido con gestos elegantes y calculados. Señora, quizás es que no le agrado. Y lo entiendo. Las madres siempre son protectoras con sus hijos. Pero le prometo que yo amo a Diego con todo mi corazón y que solo quiero hacerlo feliz. Mentira. Cada palabra que salía de su boca era una mentira perfectamente ensayada. No se trata de si me agradas o no, respondí firmemente. Se trata de que conozco a mi hijo. Y sé cuando algo no está bien. Diego negó con la cabeza, decepcionado. Eres injusta, mamá. Le estás dando una oportunidad sin siquiera conocerla. Luisa ha sido increíble conmigo. Me cuida, me apoya, me hace sentir amado. ¿Y qué hace ella, Diego? ¿En qué trabaja?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hubo una pausa incómoda. Está entre trabajos en este momento, dijo Diego, con voz defensiva. Pero eso no significa nada. Todos pasamos por momentos difíciles. Y vive sola. Otra pausa. Está quedándose temporalmente en un hotel, intervino Luisa, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tuve algunos problemas con mi anterior arrendador. Ya sabe cómo son estas cosas. Yo sabía exactamente cómo eran esas cosas. Diego, por favor, supliqué, acercándome a él y tomando sus manos entre las mías. Solo te pido que esperes un poco más. Conócela mejor. Preséntamela más veces. Déjame verlos juntos en diferentes situaciones. No te cases con ella todavía. Mi hijo retiró sus manos bruscamente. No puedo creer que esté siendo así. Toda mi vida me enseñaste a seguir mi corazón, y ahora que lo hago, me pides que no lo haga. Nos vamos a casar, mamá. Con tu bendición o sin ella. Y salieron de mi casa. Luisa se despidió con una reverencia exagerada, casi burlona. Espero que con el tiempo podamos llevarnos mejor, señora Aurora. Pero sus ojos me decían otra cosa. Me decían, ya gané. Cerré la puerta y me quedé ahí parada, sintiendo como mi mundo se tambaleaba. Porque yo sabía, con cada fibra de mi ser, que esa mujer no amaba a mi hijo. Lo que amaba era otra cosa. Y tarde o temprano, iba a descubrir que, 3 meses después, se casaron en una ceremonia íntima. Yo asistí porque era mi hijo. Pero mientras los veía intercambiar votos, mientras escuchaba a Luisa prometer amor eterno con lágrimas falsas rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas, yo solo podía pensar una cosa: esto va a terminar mal. Y tenía razón. Pero aún no sabía cuán mal iba a terminar. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron una actuación perfecta por parte de Luisa. Ella y Diego venían a visitarme cada 2 semanas, siempre sonrientes, siempre tomados de la mano, siempre proyectando esa imagen de pareja feliz que yo sabía que era pura fachada. Luisa traía flores, me ayudaba en la cocina, me preguntaba por mi salud con una preocupación tan exagerada que dolía verla actuar. Pero yo observaba. Siempre observaba. Notaba cómo sus ojos recorrían mi casa cada vez que entraba, como si estuviera haciendo un inventario mental de cada objeto. Notaba cómo hacía preguntas sutiles sobre mi vida, sobre mis ingresos, sobre la casa, sobre si tenía algún ahorro o inversión. Y lo más importante, notaba cómo Diego comenzaba a cambiar. Mi hijo, que siempre había sido un hombre alegre y abierto, empezó a volverse callado, nervioso, distante. Había sombras bajo sus ojos que no estaban ahí antes. Y cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, él solo sonreía y decía, todo está perfecto, mamá. Pero una madre sabe cuando su hijo miente. Fue en una de esas visitas cuando ocurrió el primer incidente que confirmó mis sospechas. Estábamos sentados en la sala tomando café, cuando Luisa, con esa voz casual que usaba para preguntas importantes, dijo, señora Aurora, Diego me contó que usted vivió aquí durante 40 años. Esta casa debe tener mucho valor, ¿no es cierto? Tomé un sorbo de mi café antes de responder. Es mi hogar. Su valor para mí no se mide en dinero. Por supuesto, continuó ella, inclinándose hacia adelante con interés fingido. Pero en términos de mercado, una propiedad así, en esta zona, debe valer fácilmente $300,000, ¿verdad? Quizás más. Diego se removió incómodo en su asiento. Luisa, no creo que... Es solo curiosidad, cariño, lo interrumpió ella, tocando su brazo con suavidad. Luego me miró directamente.
Es que estábamos pensando, señora Aurora, que usted vive sola en esta casa enorme. Debe ser mucho trabajo mantenerla. Nunca ha pensado en venderla y mudarse a algo más pequeño, más manejable. Ahí estaba. La primera jugada. Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado y respondí con frialdad: esta casa tiene 40 años de recuerdos. Aquí crié a mi hijo sola después de que mi esposo muriera. Aquí están las marcas de altura de Diego en la pared de la cocina. Aquí está su habitación, exactamente como la dejó cuando se mudó. No, Luisa, nunca he pensado en venderla. Su sonrisa no vaciló, pero vi un destello de frustración en sus ojos. Entiendo el valor sentimental, de verdad. Pero tiene que pensar en lo práctico también. Con el dinero de la venta podría vivir muy cómodamente en un apartamento moderno, sin preocupaciones de mantenimiento, y todavía le sobraría una buena cantidad para... ¿Para qué?, la interrumpí. Para dejarle a Diego una herencia más grande. El silencio que siguió fue cortante como un cuchillo. Diego se puso rojo. Mamá, nadie está hablando de herencias. Luisa solo está preocupada por tu bienestar. ¿Mi bienestar o su cuenta bancaria?, solté, ya cansada de las sutilezas. Luisa se llevó una mano al pecho, ofendida. Señora Aurora, no puedo creer que piense eso de mí. Yo jamás. Diego, ¿escuchaste lo que tu madre acaba de insinuar? Mi hijo me miró con decepción. Mamá, eso fue completamente inapropiado. Luisa solo estaba siendo amable. Amable, repetí con amargura. Claro. La visita terminó antes de lo esperado. Luisa se fue con lágrimas en los ojos, actuando como la víctima perfecta, y Diego me dijo antes de irse: no sé qué te pasa últimamente, mamá, pero si no puedes tratar a mi esposa con respeto, quizás es mejor que no nos veamos por un tiempo. Y se fueron. 2 semanas se convirtieron en un mes. Un mes se convirtió en 2. Diego apenas me llamaba, y cuando lo hacía, nuestras conversaciones eran frías y breves. Fue mi vecina Amelia quien me mantuvo informada de lo que realmente estaba pasando. Amelia vivía en la casa de al lado desde hacía 20 años. Era una mujer de 60 años, viuda como yo, con quien había desarrollado una amistad sincera a lo largo de los años. Ella conocía a Diego desde que era adolescente y lo quería como a un sobrino. Una tarde, Amelia llegó a mi casa con una expresión seria. Aurora, necesito contarte algo. Vi a Diego ayer en el supermercado. ¿Y cómo estaba?, pregunté ansiosa, hambrienta por cualquier noticia de mi hijo. Mal, respondió ella, sentándose a mi lado. Se veía agotado, estresado. Y cuando fui a saludarlo, me dijo que no podía hablar mucho porque Luisa lo estaba esperando en el auto. Pero antes de irse, me dijo algo extraño. ¿Qué? Amelia bajó la voz. Me dijo: Amelia, si alguna vez mi mamá necesita algo, por favor ayúdala. Yo no puedo en este momento. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué significa eso? Significa que esa mujer lo tiene controlado completamente, respondió Amelia con rabia. Y lo peor es que escuché a una conocida mía que trabaja en un banco del centro. Dice que vio a Luisa hace una semana sacando una gran cantidad de dinero. Y no estaba sola Diego, estaba ella sola. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuánto dinero? $5,000 en efectivo. Diego no tiene ese dinero, susurré. Él trabaja como contador en una firma mediana. Gana bien, pero no tiene ahorros de ese tamaño. Me lo había dicho hace unos meses, que estaba ahorrando para comprar un auto nuevo. Amelia asintió. Exactamente. Entonces, ¿de dónde sacó Luisa ese dinero? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. 3 días después, Diego apareció en mi puerta. Solo. Sin Luisa. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente cuando lo invité a pasar. Nos sentamos en silencio por un momento, hasta que finalmente él habló. Mamá, necesito pedirte un favor. Lo que sea, hijo, respondí, tomando su mano. Necesito dinero. $10,000. El mundo se detuvo por un segundo. ¿$10,000? Diego, ¿qué pasó? Él bajó la mirada, avergonzado. Tengo deudas. Deudas que no sabía que tenía. Luisa. Ella sacó tarjetas de crédito a mi nombre sin que yo lo supiera. Compró cosas.
Muchas cosas. Ropa, joyas, muebles caros para el apartamento. Y ahora los pagos están vencidos y los intereses están creciendo cada día. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. ¿Y ella? ¿Dónde está Luisa en todo esto? Dice que fue un malentendido, que pensó que yo sabía, que ella solo quería hacer de nuestro hogar un lugar bonito. Su voz se quebró. Pero mamá, los cobradores están llamando. Me están amenazando con reportarme. Podría perder mi trabajo si esto se hace público. Por favor. Miré a mi hijo, a ese hombre destruido que tenía frente a mí, y sentí como mi corazón se partía en dos. Pero también sentí claridad. Diego, dije con firmeza, te voy a ayudar. Pero con una condición. La que sea. Te divorcias de ella. Ahora. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Luego negó con la cabeza lentamente. No puedo hacer eso, mamá. La amo. Y esto fue solo un error. Ella me prometió que nunca volverá a pasar. Un error, repetí incrédula. Diego, ella cometió fraude. Usó tu nombre, tu crédito, sin tu permiso. Eso no es un error, es un delito. Pero somos esposos. Las parejas cometen errores. Los errores se perdonan, dije, apretando sus manos. Pero la traición se paga. Y si no la dejas ahora, ella va a destruirte completamente. Diego retiró sus manos. Sabía que dirías eso. Sabía que no me ayudaría sin juzgarla. Te estoy ayudando al decirte la verdad. Se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Entonces supongo que tendré que resolver esto solo. Diego, espera. Pero ya se había ido. Y yo me quedé ahí, en mi sala vacía, sabiendo que acababa de perder a mi hijo. Pasaron 2 meses sin noticias de Diego. 2 meses en los que me despertaba cada mañana con un peso en el pecho, preguntándome si mi hijo estaba bien, si había comido, si esa mujer lo había arruinado completamente. Amelia venía a visitarme casi todos los días, trayendo café y compañía, pero ni siquiera su presencia podía llenar el vacío que sentía. Hasta que una noche, a las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Era Diego. Mamá, su voz sonaba quebrada, desesperada. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo. Por supuesto, hijo. Ven ahora. Llegó 20 minutos después, empapado por la lluvia que había comenzado a caer. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido más peso, su ropa estaba arrugada y sus ojos tenían esa mirada perdida de alguien que ha tocado fondo. Lo hice entrar, le di una toalla y preparé té caliente. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde lo había alimentado durante toda su infancia, y esperé a que hablara. Tenías razón, dijo finalmente, con la voz rota. Tenías razón sobre todo. ¿Qué pasó, Diego? Él tomó aire, como preparándose para confesar algo terrible. Las deudas eran solo el principio. Después de que vine a pedirte dinero y tú me dijiste que me divorciara, volví a casa y le conté a Luisa lo que había pasado. Pensé que se enojaría conmigo por haber pedido dinero sin consultarle, pero su reacción fue peor. Mucho peor. ¿Qué hizo? Se enfureció. Pero no porque yo hubiera ido a pedirte ayuda. Se enfureció porque tú me habías dicho que no sin más. Comenzó a gritar que eras una vieja egoísta, que tenías dinero guardado y que te negabas a ayudar a tu propio hijo solo porque no te caía bien ella. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Esperé, sintiendo como mi estómago se revolvía. Dijo, tu madre tiene más dinero del que aparenta, Diego. Lo sé. Solo está esperando que te arrodilles y le supliques. Y cuando le pregunté cómo sabía eso, se calló. Simplemente se calló y cambió de tema. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo podría saber ella algo así? Eso es lo que me asustó, continuó Diego, con las manos temblando alrededor de la taza de té. Porque yo nunca le hablé de tus finanzas. Nunca. Así que comencé a prestar atención. A observarla como tú me enseñaste cuando era niño. Y descubrí cosas. Mamá. Cosas horribles. Dime. Diego respiró profundo. Encontré una caja escondida en su armario. Dentro había documentos. Copias de papeles que yo nunca había visto.
Había una copia de tu escritura de la casa, información sobre tu cuenta de pensión e incluso fotografías viejas. Fotografías de tu familia, de la abuela, de gente que yo ni siquiera conocía. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. ¿Cómo consiguió eso? No lo sé. Pero había más. Había anotaciones escritas a mano, direcciones de bancos, nombres de notarías, y algo que decía, herencia familia Rivas, investigar origen, posible valor alto. Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Qué herencia? Me quedé en silencio por un momento largo, debatiendo internamente cuánto debía revelar. Finalmente, tomé la decisión. Diego, hay algo que nunca te conté. Algo que mi abuela me hizo prometer que mantendría en secreto hasta el momento correcto. Mi hijo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué cosa? Me levanté, fui a mi habitación y regresé con una pequeña caja de madera tallada. La coloqué sobre la mesa entre nosotros. Diego la miraba como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi abuela, comencé, acariciando la caja con cuidado, era una mujer extraordinaria. Vino de Europa después de la guerra, con nada más que la ropa que llevaba puesta. Pero tenía un don. Un conocimiento que su madre le había enseñado y que su abuela le había enseñado a ella. Sabía reconocer piedras preciosas, joyas auténticas de falsificaciones. Y durante años, trabajó de manera discreta para coleccionistas privados, autenticando piezas, evaluando valores. Nunca me contaste eso, susurró Diego. Porque ella me hizo jurar que lo mantendría en privado. Decía que el conocimiento así atrae a la gente equivocada. Y tenía razón. Abrí la caja lentamente. Dentro había un pañuelo de seda antiguo. Lo desenvolví con cuidado, revelando su contenido. Diego jadeó. 3 piedras brillaban bajo la luz de la cocina. No eran enormes, pero incluso para un ojo inexperto, era obvio que tenían valor. Una esmeralda del tamaño de una uva, un zafiro profundo como el océano y un diamante que capturaba la luz como una estrella. Estas son solo 3 de las piezas que mi abuela me dejó, expliqué en voz baja. Hay más. Mucho más. Guardadas en un lugar seguro que nadie conoce excepto yo. Ella las coleccionó durante toda su vida, algunas las compró, otras las recibió como pago por su trabajo. Antes de morir, me las heredó a mí con una sola condición, que nunca las vendiera por necesidad, solo por elección. Y que cuando llegara el momento, las pasara a mis descendientes directos de sangre. ¿Cuánto valen?, preguntó Diego, aunque parecía tener miedo de la respuesta. La última vez que las hice evaluar discretamente, hace unos 10 años, el conjunto completo estaba valorado en aproximadamente $250,000. Hoy, con el aumento del valor de las piedras preciosas, probablemente valgan el doble. Quizás $500,000. Diego se quedó completamente quieto, procesando la información. Luego, lentamente, comenzó a conectar los puntos. Por eso Luisa está investigando. De alguna manera se enteró. Pero, ¿cómo? Esa es la pregunta, respondí, envolviendo nuevamente las piedras. Yo nunca le conté a nadie excepto a tu padre, que murió hace décadas. Y ahora a ti. Así que o ella tiene acceso a información que no debería tener, o alguien más le contó. Tengo que confrontarla, dijo Diego, poniéndose de pie. Lo detuve con firmeza. No. Si haces eso, solo le darás ventaja. Ella sabrá que descubriste su investigación y ocultará todo mejor. Necesitamos ser inteligentes. Entonces, ¿qué hacemos? Pensé por un momento, recordando las palabras de mi abuela. Aurora, en esta vida hay gente que toma y gente que da. Aprende a reconocer la diferencia, porque tu felicidad depende de ello. Primero, dije con determinación, vas a volver a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Segundo, vas a comenzar a documentar todo lo que ella hace, todo lo que gasta, todo lo que dice. Y tercero, vas a buscar un abogado sin que ella lo sepa. ¿Un abogado? ¿Para qué? Para protegerte, Diego. Porque si Luisa está dispuesta a investigar mi vida en secreto, a falsificar documentos a tu nombre y a manipularte de esta manera, no va a detenerse. Y cuando se dé cuenta de que no va a conseguir lo que quiere, va a tratar de destruirte completamente. Mi hijo se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi esto desde el principio?
Me arrodillé frente a él, tomando su rostro entre mis manos como hacía cuando era niño. Porque confiaste. Porque amaste. Y eso no te hace estúpido, hijo. Te hace humano. Pero ahora tienes que ser fuerte. Tienes que protegerte. Tengo miedo, mamá, confesó con lágrimas en los ojos. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Yo también, admití. Pero vamos a enfrentarlo juntos. Como siempre. Esa noche, Diego se quedó a dormir en su antigua habitación. Y mientras le escuchaba respirar al otro lado de la pared, como cuando era un niño con pesadillas, supe que la batalla apenas comenzaba. Porque Luisa no era el tipo de mujer que se rinde fácilmente. Y yo tampoco. Durante las siguientes semanas, Diego y yo mantuvimos contacto secreto. Él me llamaba desde el trabajo, durante su hora de almuerzo, cuando Luisa no podía escuchar. Me contaba sobre las crecientes exigencias de ella, sobre cómo cada día le pedía más dinero para gastos del hogar que nunca se materializaban en nada concreto. Me contaba cómo ella revisaba su teléfono constantemente, cómo le preguntaba dónde había estado cada minuto del día, cómo lo había aislado de sus amigos con excusas sutiles. Ayer me pidió las claves de todas mis cuentas bancarias, me dijo en una de esas llamadas, con voz tensa. Dijo que era para organizar mejor nuestras finanzas. Cuando le dije que prefería mantener mi cuenta personal separada, se puso furiosa. Me acusó de no confiar en ella, de tratarla como una extraña y no como mi esposa. ¿Se las diste?, pregunté, aunque temía la respuesta. Hubo una pausa. Le di acceso a la cuenta de ahorros conjunta que abrimos cuando nos casamos. Ahí tenía unos $8,000. Pero la otra cuenta, la que tengo desde hace años, esa no. Cambié las claves. Bien hecho, hijo. Pero mamá, cada día es más difícil. Ella sospecha que algo cambió. Ayer me preguntó directamente si había hablado contigo. Le dije que no, pero no me creyó. Está vigilándome constantemente. Sentí un nudo en el estómago. Diego, necesitas salir de ahí. Necesitas dejarla antes de que sea demasiado tarde. Ya contraté un abogado, confesó. Como me dijiste. Es discreto, se llama Carlos Méndez. Me está ayudando a preparar todo para el divorcio. Pero dice que necesito tiempo para reunir evidencia de todo lo que ella ha hecho. Las tarjetas fraudulentas, los gastos excesivos, todo. ¿Cuánto tiempo? 1 mes más. Quizás 2. Y mamá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? El abogado me sugirió que protegieras tus bienes. Que guardaras todo lo valioso en un lugar donde ella no pueda acceder. Porque cuando presente los papeles del divorcio, Luisa puede intentar reclamar cosas, incluso cosas tuyas si puede probar alguna conexión. Esas palabras me hicieron tomar una decisión que había estado posponiendo. Al día siguiente, llamé a mi vecina Amelia y le pedí ayuda. Juntas, empacamos todas las joyas de mi abuela en una maleta pequeña y las llevamos a una caja de seguridad en un banco del otro lado de la ciudad. Un banco donde yo nunca había tenido cuenta, donde nadie que conociera a Luisa podría rastrear. ¿Estás segura de que esto es necesario?, preguntó Amelia mientras firmaba los papeles como mi testigo. Completamente, respondí. Mi abuela no coleccionó estas piezas durante toda su vida para que una cazafortuna se las llevara. Esa misma semana, también moví algunos documentos importantes. El testamento que mi abuela había dejado, registrado hace décadas en una notaría antigua del centro. Certificados de autenticidad de las piedras. Fotografías familiares que tenían valor sentimental incalculable. Todo lo guardé lejos de mi casa. Porque algo me decía que Luisa no iba a quedarse de brazos cruzados. Y tenía razón. Fue un martes por la tarde cuando sonó mi timbre de manera insistente. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con ella. Luisa estaba ahí, sola, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Señora Aurora, dijo con voz dulce como veneno. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Todo en mi cuerpo me decía que cerrara la puerta. Pero la curiosidad pudo más. Quería saber qué estaba tramando. Adelante, dije, haciéndome a un lado. Luisa entró con pasos seguros, sus tacones repiqueteando sobre el piso de madera. Se sentó en mi sala sin esperar invitación, cruzó las piernas con elegancia estudiada y me miró directamente.
Sé que usted y Diego han estado hablando a mis espaldas. Comenzó sin rodeos. No soy estúpida, señora. Noto cuando mi esposo cambia. Y Diego ha cambiado desde aquella noche que vino aquí solo. Diego es mi hijo. Tiene derecho a hablar conmigo cuando quiera, respondí con firmeza. Por supuesto, sonrió ella. Pero me pregunto de qué habrán hablado. ¿Le habrá contado sobre nuestros problemas matrimoniales? ¿Sobre las pequeñas dificultades financieras que toda pareja joven enfrenta? Diego me cuenta lo que quiere contarme. Luisa se inclinó hacia adelante, y su máscara de amabilidad comenzó a resquebrajarse. Déjeme ser directa, Aurora. Porque claramente las sutilezas no funcionan con usted. Sé que tiene dinero. Sé que tiene propiedades de valor. Y sé que tiene una herencia familiar que está escondiendo. Mi corazón latió más rápido, pero mantuve mi rostro neutral. No sé de qué está hablando. ¿No? Se rió con amargura. Qué curioso. Porque tengo copias de documentos muy interesantes. Documentos sobre su abuela, una tal señora Rivas que trabajaba como tasadora de joyas. Documentos sobre transacciones bancarias antiguas por montos bastante considerables. Y lo más interesante, un testamento registrado hace 30 años donde se menciona una colección de piedras preciosas. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi interior, pero la contuve. ¿Y cómo obtuvo usted esos documentos? Eso no importa, respondió ella con arrogancia. Lo que importa es que existen. Y que como esposa de Diego, tengo derecho a saber sobre los bienes familiares que eventualmente él heredará. Usted no tiene derecho a nada que sea mío, dije con voz helada. Y si Diego hereda algo algún día, será cuando yo lo decida, no cuando usted lo exija. Luisa se puso de pie bruscamente, y toda su máscara de mujer dulce y educada desapareció por completo. Lo que quedó fue pura avaricia y rabia. Escúcheme bien, vieja. Sé que está envenenando a Diego contra mí. Sé que le está metiendo ideas en la cabeza sobre divorcios y abogados. Pero le advierto algo, si Diego intenta dejarme, voy a asegurarme de que pierda todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Su trabajo, su reputación, su dinero. Y si usted intenta interponerse, también la voy a destruir. Me puse de pie, mirándola directamente a los ojos. Me está amenazando en mi propia casa. Estoy estableciendo los hechos, respondió con frialdad. Diego es mío. Su dinero es mío. Y eventualmente, toda esa herencia escondida también será mía. Puede aceptarlo ahora y mantener una relación cordial con su hijo, o puede resistirse y perderlo para siempre. Usted decide. Fuera de mi casa, dije con voz temblorosa de rabia. Ahora. Con gusto, respondió Luisa, caminando hacia la puerta. Pero piénselo bien, Aurora. Porque esta es su última oportunidad de hacer las cosas por las buenas. La próxima vez que hablemos, será a través de abogados. Y le advierto, los míos son muy buenos. Cerró la puerta con fuerza al salir, dejándome temblando de ira y miedo en medio de mi sala. Inmediatamente llamé a Diego. Me contestó susurrando, «Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy en una reunión». Luisa estuvo aquí. Me amenazó. Escuché cómo respiraba profundamente al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 5 minutos. Diego, esto se está saliendo de control. Ella sabe sobre las joyas. No sé cómo, pero lo sabe. Y está dispuesta a pelear por ellas. Mamá, escúchame. Su voz era urgente pero controlada. No le digas nada más. No le muestres nada. Yo voy a acelerar el proceso del divorcio. El abogado Carlos dice que ya tenemos suficiente evidencia. Voy a presentar los papeles esta semana. Ella dijo que tiene sus propios abogados. Que los tenga. Pero mamá, necesito que hagas algo por mí. Necesito que te alejes. Que te vayas de esa casa por un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la conozco, respondió Diego con voz tensa. Y cuando se enoja de verdad, es capaz de cualquier cosa. Por favor, mamá, vete a la casa de Amelia, o a un hotel, o a donde sea. Pero sal de ahí hasta que esto termine. No voy a dejar que esa mujer me saque de mi propia casa, dije con firmeza. Mamá, por favor. No, Diego.
Ya perdí demasiado por culpa de ella. No voy a perder mi hogar también. Hubo un silencio largo al otro lado. Entonces al menos instala mejores cerraduras. Y un sistema de seguridad. Hoy mismo. Yo pago todo. Está bien, acepté. Pero tú también ten cuidado, hijo. Si ella es capaz de amenazarme a mí, no sé qué podría hacerte a ti. Lo sé, susurró. Créeme, lo sé. Esa noche, Amelia vino a quedarse conmigo. Y mientras estábamos sentadas en la cocina tomando té, me dijo algo que nunca olvidaré. Aurora, esa mujer tiene ojos de serpiente. Y las serpientes no avisan antes de atacar. Tenía razón. Porque lo que ninguna de nosotras sabía era que Luisa ya había dado el siguiente paso. Y cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde para evitarlo. 3 días después de la amenaza de Luisa, Diego presentó los papeles de divorcio. Me llamó esa misma tarde, su voz mezclaba alivio y terror. Ya está hecho, mamá. El abogado Carlos entregó los documentos esta mañana. Luisa los recibió hace 1 hora. ¿Cómo reaccionó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. No lo sé. Todavía no he vuelto a casa. Carlos me sugirió que me quedara en un hotel esta noche, por seguridad. Dice que las primeras 24 horas después de servir los papeles son las más impredecibles. Ven a quedarte conmigo, ofrecí inmediatamente. No, mamá. No quiero poner en riesgo tu seguridad. Si Luisa viene buscándome, es mejor que no esté ahí. Ya reservé una habitación en el hotel del centro. Estaré bien. Pero algo en su voz me decía que no estaba bien. Y yo tenía razón. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Diego, y estaba llorando. Mamá, lo perdí todo. Todo. Me senté en la cama, completamente despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella? Vació las cuentas. Todas. La cuenta conjunta que teníamos, los $8,000, desaparecieron. Y de alguna manera, no sé cómo, también sacó dinero de mi cuenta personal. $5,000 más. Llamé al banco y me dijeron que las transacciones se hicieron esta tarde, poco después de que ella recibiera los papeles del divorcio. Sentí como la rabia me recorría. ¿Cómo pudo acceder a tu cuenta personal? Dijiste que habías cambiado las claves. No lo sé, sollozó él. El banco está investigando, pero por ahora el dinero está fuera de mi alcance. $13,000. Mamá. Era todo lo que tenía. Todos mis ahorros de años. Hijo, escúchame, dije con la voz más firme que pude reunir. Eso es robo. Tienes que reportarlo a la policía. Carlos ya lo hizo. Pero dice que como técnicamente estamos todavía casados, es una zona gris legal. Luisa puede alegar que tenía derecho a ese dinero como esposa. Va a ser una batalla legal larga, y mientras tanto, yo no tengo nada. Ven mañana temprano, ordené. Vamos a resolver esto juntos. Diego llegó a mi casa al día siguiente con una maleta pequeña y la mirada de un hombre derrotado. Había envejecido 10 años en una noche. Amelia vino también, trayendo desayuno y su presencia reconfortante. Ese dinero era para mi futuro, dijo Diego, sentado en la mesa de la cocina donde había comido cereales durante toda su infancia. Iba a usarlo para el pago inicial de un apartamento cuando todo esto terminara. Ahora no tengo nada. Ni siquiera puedo pagar un abogado decente si esto se alarga. Yo puedo ayudarte con los gastos legales, ofrecí. No, mamá. Ya hiciste suficiente. No voy a dejar que ella te arrastre a ti también. Pero era demasiado tarde para eso. Porque esa misma tarde, recibí una carta certificada. La abrí con manos temblorosas mientras Diego y Amelia me observaban. Era de un bufete de abogados que nunca había escuchado, Martínez y Asociados. La carta era breve pero devastadora. Estimada señora Aurora Rivas, leí en voz alta. Por medio de la presente, le notificamos que nuestra clienta, la señora Luisa Méndez de Rivas, ha iniciado acciones legales en su contra por ocultamiento de bienes familiares y manipulación indebida de su hijo, el señor Diego Rivas, con el propósito de interferir en su matrimonio. Se le solicita presentarse en nuestras oficinas dentro de los próximos 5 días hábiles para discutir la resolución de este asunto, o enfrentará procedimientos judiciales formales. Atentamente.
El silencio que siguió fue absoluto. «Eso es absurdo», explotó Amelia. «¿Ocultamiento de bienes familiares? ¿Tus propios bienes? ¿Cómo puede reclamar algo que ni siquiera es de Diego, mucho menos de ella?» Diego tomó la carta de mis manos, leyéndola con expresión de incredulidad. «Esto es una estrategia de intimidación. Carlos me advirtió que podría intentar algo así. Quiere asustarte para que llegues a un acuerdo extrajudicial. Probablemente le ofreciste dinero para que se vaya en paz». «Jamás», respondí con firmeza. «No le voy a dar ni un centavo a esa mujer». «Bien», dijo Diego. «Porque Carlos también puede representarte a ti. Voy a llamarlo ahora mismo». La reunión con Carlos Méndez fue 2 días después. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos inteligentes que transmitían confianza. Escuchó toda la historia desde el principio, tomando notas detalladas. «Lo que Luisa está intentando hacer», explicó finalmente, «es establecer que existe un patrimonio familiar oculto al que ella tiene derecho como esposa de Diego. Es una estrategia audaz, pero tiene huecos legales enormes. Sin embargo, necesito ver toda la documentación de las joyas. Certificados de propiedad, testamentos, cualquier cosa que pruebe que esos bienes son exclusivamente suyos, Aurora, y que fueron heredados bajo condiciones específicas». «Tengo todo», respondí. «Mi abuela era muy meticulosa con los papeles. Cada pieza tiene su certificado de autenticidad, su historia de procedencia y el testamento que establece claramente que son para descendientes directos de sangre únicamente». «Perfecto». Carlos sonrió por primera vez. «Eso es exactamente lo que necesitamos. Con esa documentación, podemos no solo defender su caso, sino también contrademandar por acoso legal y posiblemente por las amenazas que ella le hizo en su casa». «¿Grabaste esa conversación?», preguntó Diego esperanzado. «No», admití. «No se me ocurrió». «No importa», dijo Carlos. «Pero de ahora en adelante, si ella intenta contactarla nuevamente, grabe todo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, se reúna con ella a solas». Salimos de la oficina de Carlos con un plan de acción y algo de esperanza renovada. Pero cuando llegamos a mi casa, esa esperanza se evaporó instantáneamente. La puerta principal estaba entreabierta. «Esperen aquí», dijo Diego, poniéndose delante de mí protectoramente. «No», lo detuve. «Llamemos a la policía primero». Pero antes de que pudiéramos hacer nada, la puerta se abrió completamente y apareció Luisa. Estaba saliendo de mi casa, con una bolsa grande en las manos, como si fuera la dueña del lugar. Cuando nos vio, su expresión cambió de sorpresa a furia en un segundo. «¿Qué estás buscando ahí? ¿De dónde sacaste la llave de mi casa?», grité, sintiendo como la adrenalina me recorría el cuerpo. Luisa alzó la barbilla con arrogancia. «Hice una copia hace meses. Diego me dio su llave un día y yo, previsora como soy, saqué un duplicado. Nunca se sabe cuándo puede necesitar una esposa entrar a la casa de su suegra». «Eso es allanamiento», dijo Diego con voz temblorosa de rabia. «Es un delito». «Demuéstralo», se burló ella. «Además, solo vine a recuperar lo que es mío por derecho. Las joyas de la abuelita. El dinero escondido. Todo lo que esta vieja avara está guardando para ella sola mientras su propio hijo pasa necesidades. No tienes derecho a nada de lo que hay en esta casa», dije, avanzando hacia ella. Fue entonces cuando Luisa dio un paso atrás y la bolsa que llevaba en las manos se le resbaló. Cayó al suelo con un ruido sordo y se abrió, derramando su contenido sobre el piso del porche. Y lo que vi me dejó helada. No eran joyas. No era dinero. Eran documentos. Pilas y pilas de documentos. Certificados de nacimiento, fotografías antiguas de mi familia, cartas escritas por mi abuela, el título de propiedad de mi casa, estados de cuenta bancarios viejos que yo guardaba en un cajón de mi escritorio, y algo que me hizo sentir náuseas: copias de las llaves de mi caja de seguridad del banco viejo, el que había cerrado hace años. «Estuviste buscando en todos mis cajones», susurré con horror. «Estuviste revisando toda mi casa». Luisa se arrodilló rápidamente, tratando de recoger los papeles antes de que pudiéramos verlos mejor. Pero Diego fue más rápido. Tomó uno de los documentos y lo leyó en voz alta. «Investigación privada, Aurora Rivas, activos y propiedades ocultas, informe confidencial».
Sentí como las piernas me temblaban. Amelia, que había estado observando todo desde el auto, corrió hacia nosotros. «Contrataste a un investigador privado», dije, sintiendo la traición como un puñal. «¿Cuánto tiempo llevas espiándome?» Luisa se puso de pie, con los papeles desordenados en sus brazos, y su máscara de civilidad se rompió completamente, desde el día que conocí a Diego. «¿Creíste que me iba a casar con él sin investigar primero qué tenía para ofrecerme? Supe desde el principio que había dinero escondido en esta familia. Y tenía razón». «Estás enferma», dijo Diego con asco. «Estoy siendo inteligente», escupió ella. «Algo que tú nunca fuiste. Pero ya no importa. Tengo copias de todo esto. Y mis abogados van a usarlo para demostrar que tu madre tiene un patrimonio considerable que está ocultando ilegalmente». «Nada de lo que tengo es ilegal», respondí con voz firme, a pesar de que por dentro estaba temblando. «Y no tienes ningún derecho sobre ello». «Ya veremos qué dice el juez», sonrió Luisa con maldad. «Porque cuando termine contigo, vieja, vas a desear haberme dado lo que pedí desde el principio». Y se fue, caminando hacia su auto con los documentos robados en sus brazos. Nos quedamos ahí parados, los tres, mirando cómo se alejaba. «Esto es guerra», susurró Diego. Y yo supe, con absoluta certeza, que tenía razón. Llamamos a la policía inmediatamente después de que Luisa se fue. 2 oficiales llegaron media hora después y tomaron nuestra declaración mientras Amelia preparaba café con manos temblorosas. Les mostramos la puerta forzada, les explicamos sobre la llave copiada sin permiso, sobre los documentos robados. Uno de los oficiales, un hombre mayor de ojos cansados, tomaba notas con expresión escéptica. «¿Y dice usted que esta mujer es la esposa de su hijo?», preguntó, mirando a Diego. «Pronto ex-esposa», respondió Diego con firmeza. «Ya presenté los papeles de divorcio». «Eso complica las cosas», suspiró el oficial. «Técnicamente, como todavía están casados y ella tenía una llave, aunque fuera copiada sin su conocimiento explícito, señora, no es exactamente un allanamiento en el sentido legal estricto». Sentí como la rabia me subía por la garganta. «Me está diciendo que no van a hacer nada». «Podemos hacer un reporte oficial», explicó el otro oficial, más joven. «Y eso le servirá para sus procedimientos legales. Pero en términos de arresto inmediato o cargos criminales, va a ser difícil. Lo mejor que pueden hacer es cambiar todas las cerraduras hoy mismo y obtener una orden de restricción». Después de que los policías se fueron, nos quedamos sentados en mi sala, procesando todo lo que había pasado. «Necesito ir a buscar el resto de mis cosas del apartamento», dijo Diego de repente. «Antes de que ella las destruya o las use como rehenes». «No vayas solo», advirtió Amelia. «Esa mujer es capaz de cualquier cosa». «Iré contigo», ofrecí. «Y yo también», añadió Amelia con determinación. Llegamos al apartamento que Diego compartía con Luisa 1 hora después. Era un edificio moderno en una zona cara de la ciudad, el tipo de lugar que Diego nunca habría podido pagar solo. Cuando entramos, usando la llave de Diego, encontramos el lugar en un estado que me hizo temblar. No había sido un simple registro. Había sido destrucción deliberada. Los muebles estaban volcados. La ropa de Diego estaba esparcida por el suelo, algunas prendas claramente cortadas con tijeras. Las fotografías que tenían juntos estaban rotas, los marcos destrozados. Y en las paredes, escritas con lápiz labial rojo, había palabras que me helaron la sangre: ladrón, traidor, vas a pagar. «Dios mío», susurró Amelia. Diego caminó por el apartamento como en trance, recogiendo los restos de su vida anterior. Encontró su laptop hecha pedazos en el baño. Sus documentos importantes, incluyendo su pasaporte y certificados profesionales, estaban mojados en la bañera. Y lo peor, todas sus fotografías de infancia, las que guardaba en un álbum especial, estaban quemadas en el lavabo de la cocina. «Estas fotos eran irreemplazables», dijo con voz rota, tocando los restos carbonizados. «Eran las únicas que tenía de papá, de cuando yo era bebé». Me acerqué a él y lo abracé mientras lloraba. Mi hijo, mi niño, reducido a esto por una mujer que decía amarlo. «Vamos a tomarle fotos a todo», dijo Amelia con voz práctica, sacando su teléfono. «Cada pared, cada objeto destruido. Esto es evidencia importante».
Pasamos 2 horas documentando el caos. Luego, empacamos lo poco que quedaba intacto de las pertenencias de Diego, algo de ropa sin dañar, algunos libros, documentos que pudimos salvar. Todo cabía en 3 maletas. 3 maletas eran todo lo que quedaba de 2 años de matrimonio. Cuando estábamos por irnos, Diego encontró algo debajo del sofá volcado. Era su vieja billetera, la que usaba antes de casarse. La abrió y encontró una fotografía pequeña, doblada y gastada. Era de nosotros dos, tomada en su graduación universitaria. Yo lo abrazaba con orgullo, ambos sonriendo a la cámara sin saber qué le deparaba el futuro. «Guarda esa foto, hijo», le dije suavemente, «para que recuerdes quién eras antes de ella. Y quién volverás a ser». Esa noche, Diego se instaló en su antigua habitación en mi casa. Amelia se quedó también, durmiendo en el sofá de la sala. Ninguna de nosotras quería dejar la casa desprotegida, y Diego tampoco quería estar solo. A las 3 de la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Respondí con voz somnolienta. «Hola». Risas. Risas agudas y maniáticas al otro lado de la línea. «Luisa», dije, ahora completamente despierta. «¿Viste lo que hice con su apartamento?», dijo ella, con voz distorsionada, como si hubiera estado bebiendo. «Eso no es nada comparado con lo que voy a hacer contigo, vieja bruja. Te voy a quitar todo. Tu casa, tu dinero, tu dignidad. Y cuando termine, Diego no va a querer ni volver a mirarte». «Estás borracha», dije con calma, aunque mi corazón latía desbocado. «Y te estoy grabando». Hubo un silencio, luego más risas. «Grábame todo lo que quieras. Mis abogados son mejores que los tuyos. Y tengo pruebas de que tú manipulaste a Diego contra mí. Tengo mensajes, tengo testimonios, tengo todo lo que necesito para destruirte en la corte». «No tienes nada», respondí, «porque no hay nada que tener. Yo solo protegí a mi hijo de una mujer que nunca lo amó». «¿Protegerlo?», se rió con amargura. «Le arruinaste la vida. Éramos felices hasta que tú comenzaste a llenarle la cabeza de mentiras. Pero ya no importa, porque mañana presento una demanda no solo por los bienes ocultos, sino también por alienación parental y daño emocional. Voy a pedir $200,000 en compensación». «Haz lo que quieras», dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. «Pero te advierto algo, Luisa. Estás jugando un juego que no puedes ganar. Porque yo tengo algo que tú nunca tendrás, la verdad de mi lado». Colgó sin decir nada más. A la mañana siguiente, contactamos nuevamente a Carlos. Le mostramos las fotos del apartamento destruido, le dimos la grabación de la llamada nocturna y le entregamos copias de todos los documentos que habíamos logrado rescatar. Carlos escuchó todo con expresión cada vez más seria. «Esto cambia todo. Con esta evidencia, podemos no solo defendernos de sus demandas ridículas, sino también contrademandar por destrucción de propiedad, acoso, intimidación y daños emocionales. Además, esta grabación demuestra amenazas directas». «¿Pero qué hay de la demanda que ella mencionó?», preguntó Diego. «¿Puede realmente reclamar $200,000? «Puede intentarlo», respondió Carlos. «Pero no tiene fundamento legal. Los bienes de su madre son de ella, heredados legalmente de su abuela con documentación clara. Luisa no tiene derecho sobre ellos. Y en cuanto a la alienación parental, eso aplica a relaciones con hijos menores, no entre adultos y sus padres. Es una táctica de intimidación, nada más». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté. Carlos se reclinó en su silla, pensativo. «Esperamos. Dejamos que ella presente esa demanda absurda. Y entonces, con toda la evidencia que tenemos, la golpeamos con una contrademanda tan sólida que sus propios abogados le van a recomendar que se retire». «¿Y mientras tanto?», preguntó Diego. «Mientras tanto, viven sus vidas normalmente. No le den el gusto de verlos asustados o escondidos. Cambien las cerraduras, instalen cámaras de seguridad y documenten cualquier intento de contacto. Pero no se escondan». Salimos de la oficina de Carlos sintiéndonos un poco más seguros. Pero esa sensación duró poco, porque cuando llegamos a mi casa esa tarde, encontramos un sobrepegado en mi puerta con cinta adhesiva. Dentro había una sola fotografía.
Era una imagen de la entrada del banco donde yo había guardado las joyas de mi abuela. Y en el reverso, escrito con la misma letra de Luisa, decía: sé dónde están. Y las voy a conseguir. Mi mundo se tambaleó. Porque si ella sabía sobre ese banco, significaba que me había estado siguiendo, que había rastreado cada uno de mis movimientos, y que estaba más cerca de lo que yo pensaba. Tenemos que mover las joyas otra vez, dijo Diego inmediatamente. Hoy mismo. No, respondí, tomando una decisión que había estado evitando. Ya no vamos a seguir huyendo. Es hora de usar el arma que mi abuela me dejó. ¿Qué arma?, preguntaron Diego y Amelia al unísono. Sonreí por primera vez en días. El testamento. El verdadero testamento. El que establece no solo a quién pertenecen las joyas, sino qué pasa si alguien intenta reclamarlas de manera fraudulenta. No entiendo, dijo Diego. Mi abuela era una mujer muy sabia, expliqué, y conocía la naturaleza humana. Por eso, cuando hizo su testamento, incluyó una cláusula especial. Una que establece que si alguien, cualquiera que no sea un descendiente directo de sangre, intenta reclamar, disputar o apropiarse de su herencia mediante engaños o procesos legales falsos, automáticamente pierde cualquier derecho futuro y además enfrenta consecuencias legales por intento de fraude. Diego me miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo que Luisa, al presentar esa demanda, está cayendo exactamente la trampa que la abuela dejó hace décadas? Exactamente, respondí. Y mañana vamos a activarla. A la mañana siguiente, Carlos convocó una reunión de emergencia en su oficina. Llevé conmigo la copia certificada del testamento de mi abuela, guardada durante todos estos años en una carpeta amarillenta que olía a tiempo y sabiduría. Cuando Carlos comenzó a leerlo, su expresión pasó de curiosidad a asombro y finalmente a algo parecido al deleite profesional. Esto es brillante, murmuró, pasando las páginas con cuidado. Su abuela no solo protegió los bienes, sino que creó un mecanismo de defensa legal automático. Miren esta cláusula. Cualquier persona que, mediante declaraciones falsas, documentos fraudulentos o procesos judiciales infundados, intente reclamar, dividir o apropiarse de los bienes aquí descritos, será considerada culpable de intento de fraude testamentario y enfrentará las máximas consecuencias legales disponibles bajo la ley. ¿Eso significa que podemos usar esto contra Luisa?, preguntó Diego, inclinándose sobre el escritorio. Significa mucho más que eso, respondió Carlos con una sonrisa. Significa que en el momento en que ella presente formalmente su demanda reclamando derechos sobre la herencia de su abuela, automáticamente activa esta cláusula. Y con la evidencia que tenemos, el allanamiento, las amenazas grabadas, la destrucción de propiedad, podemos no solo defender el caso sino también presentar cargos criminales por intento de fraude. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente indefensa. ¿Cuándo cree que presentará la demanda?, pregunté. Según mis fuentes, dijo Carlos, sus abogados ya prepararon los documentos. Probablemente los presenten esta semana. Están apurándose porque saben que mientras más tiempo pase, más evidencia en su contra acumulamos nosotros. Entonces esperamos, dijo Diego. Exacto. Esperamos a que ella dé el primer paso. Y entonces contraatacamos con todo. Pero esperar resultó ser más difícil de lo que pensaba. Los siguientes 3 días fueron una tortura psicológica. Luisa no dejaba de enviar mensajes. No a mí directamente, sino a través de números desconocidos, dejando mensajes de voz llenos de amenazas apenas veladas. Tu tiempo se acaba, Aurora. Disfruta tu casa mientras puedas. Cuando termine contigo, vas a vivir en la calle. Diego también recibía mensajes, pero de un tipo diferente. Ella alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas directas. Por favor, vuelve conmigo y olvida todo esto. Si no regresas, me aseguraré de que pierdas tu licencia profesional. Tengo contactos que pueden destruir tu reputación en el sector. Amelia, bendita mujer, se convirtió en mi roca. Dormía en mi casa cada noche, cocinaba para nosotros, nos obligaba a comer cuando ninguno tenía apetito. Y lo más importante, me recordaba constantemente quién era yo. Aurora, me decía mientras tomábamos café en las mañanas, tú criaste a un buen hombre sola. Sobreviviste a la muerte de tu esposo cuando tenías apenas 30 años.
Construiste una vida digna con tus propias manos. Esta mujer no es nada comparada con lo que ya ha superado. Y tenía razón. Pero aún así, había momentos en la oscuridad de la noche donde el miedo me paralizaba. Fue el jueves de esa semana cuando finalmente sucedió. Carlos nos llamó a las 10 de la mañana. Ya lo hizo. Luisa presentó la demanda hace una hora. Está pidiendo $300,000, no 200. Alega que Aurora ocultó intencionalmente bienes familiares con el propósito de privar a Diego de su herencia legítima, y que como esposa de Diego, ella tiene derecho a la mitad de cualquier activo familiar. 300,000, repetí, sintiendo como la cifra me golpeaba. Ni siquiera sabe exactamente cuánto valen las joyas. Está inventando números. Exacto, respondió Carlos. Lo cual juega a nuestro favor. Ahora, aquí viene la parte importante. Necesito que vengan a mi oficina esta tarde. Vamos a preparar no solo nuestra respuesta a su demanda, sino también la contrademanda. Y Aurora, necesito que traiga absolutamente toda la documentación de las joyas. Certificados, avalúos, fotografías, todo. ¿Incluso las joyas mismas?, pregunté. Especialmente las joyas. Necesito verlas, fotografiarlas profesionalmente y hacer que un tasador certificado las evalúe nuevamente. Todo tiene que estar documentado de manera impecable. Esa tarde, con el corazón latiendo fuerte, fui al banco con Diego y Amelia. Sacamos la caja de seguridad y, por primera vez en meses, abrí el estuche que contenía el legado de mi abuela. Las piedras brillaban bajo las luces fluorescentes del banco, cada una contando una historia de décadas, de trabajo duro, de una mujer que había construido algo hermoso en medio de la adversidad. La esmeralda, del tamaño de mi pulgar. El zafiro, profundo como el mar de noche. El diamante principal, que mi abuela había adquirido después de años de ahorros. Y las piezas más pequeñas, rubíes, topacios, una perla negra perfecta. Son hermosas, susurró Amelia, tocando suavemente el estuche. Son mi responsabilidad, respondí. Y no voy a dejar que esa mujer las convierta en moneda de cambio. En la oficina de Carlos, un tasador certificado llamado Alejandro nos esperaba. Era un hombre de unos 60 años, con lentes de aumento colgando de su cuello y una reputación impecable en el mundo de las piedras preciosas. Pasó 2 horas examinando cada pieza, tomando notas, haciendo fotografías con equipo profesional. Finalmente, se quitó los lentes y nos miró con expresión seria. Señora Rivas, dijo lentamente, esta colección es extraordinaria. No solo por el valor monetario, sino por la calidad y procedencia de cada pieza. La esmeralda, por ejemplo, es colombiana de alta calidad, probablemente de las minas de Muso. El zafiro es de Cachemira, de un color que ya no se encuentra en el mercado. Y este diamante, levantó la pieza con cuidado, es de corte antiguo, anterior a 1920, con una claridad excepcional. ¿Cuál es el valor actual?, preguntó Carlos, con su pluma lista. Alejandro consultó sus notas. Conservadoramente, estamos hablando de $500,000. Pero en una subasta especializada, con los coleccionistas correctos, podría alcanzar fácilmente 700,000, quizás $800,000. El silencio que siguió fue denso. Eso es mucho más de lo que pensaba, susurré. Y es exactamente por qué Luisa está tan desesperada, dijo Carlos. De alguna manera, ella sospecha o sabe que el valor es significativo. Probablemente el investigador privado que contrató le dio una estimación. Pero no puede tocarlas, dije con firmeza. El testamento es claro. Absolutamente, confirmó Carlos. Y ahora vamos a asegurarnos de que eso quede establecido legal y permanentemente. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y su equipo prepararon una defensa que era, en sus propias palabras, herméticamente sellada. No solo refutaban cada alegato de la demanda de Luisa, sino que presentaban evidencia contundente de sus verdaderas intenciones. Las grabaciones de amenazas, las fotografías del apartamento destruido, el reporte policial del allanamiento, testimonios de vecinos que la habían visto rondar mi casa en horarios extraños. Pero lo más poderoso era el testamento de mi abuela y la cláusula antifraude. Cuando presentemos esto en corte, explicó Carlos durante una de nuestras reuniones, no solo vamos a ganar el caso. Vamos a exponer a Luisa como lo que realmente es,
una estafadora que se casó con Diego únicamente para acceder a recursos que nunca le pertenecieron. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo esperado. Entré a la sala del tribunal con Diego a mi derecha y Amelia a mi izquierda. Carlos caminaba delante de nosotros, portafolio en mano, con la confianza de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Y entonces la vi. Luisa estaba sentada al otro lado de la sala, flanqueada por 2 abogados de traje caro. Se había vestido para el papel, ropa modesta, maquillaje mínimo, sin joyas ostentosas. Estaba interpretando a la esposa abandonada y maltratada. Cuando nuestras miradas se encontraron, me sonrió. Fue una sonrisa pequeña, maliciosa, que decía, voy a ganar. Pero yo le devolví la mirada con firmeza, porque sabía algo que ella no sabía. Que mi abuela, esa mujer sabia que había sobrevivido guerras y pérdidas, había previsto exactamente este momento décadas atrás. Y había dejado las herramientas perfectas para destruir a cualquiera que intentara robar lo que no le pertenecía. El juez entró, un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y expresión severa. Golpeó el martillo y dijo, procederemos con el caso Méndez versus Rivas. ¿Están listos los abogados? Los abogados de Luisa se pusieron de pie. Listos, su señoría. Carlos se levantó, acomodándose la corbata. Más que listos, su señoría. De hecho, tenemos evidencia que creemos cambiará completamente la naturaleza de este procedimiento. El juez levantó una ceja. Ah, ¿sí? Proceda. Y Carlos comenzó a hablar. Y con cada palabra, cada documento presentado, cada evidencia expuesta, vi cómo la sonrisa de Luisa comenzaba a desvanecerse. Hasta que finalmente comprendió lo que yo ya sabía. Que había perdido antes de empezar. Carlos comenzó su presentación con calma deliberada, como un maestro de ajedrez que sabe que tiene jaque mate en 3 movimientos. Su señoría, dijo con voz clara, este caso no es lo que parece ser. No se trata de una disputa familiar sobre herencias o de una esposa buscando proteger los intereses de su matrimonio. Se trata de un intento calculado y premeditado de fraude testamentario. Los abogados de Luisa se pusieron de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Esa es una acusación seria sin fundamento. El juez levantó la mano. Dejaré que el abogado presente su caso. Continúe, señor Méndez. Carlos abrió su portafolio y sacó el primer documento. Presentamos como evidencia número 1 el testamento certificado de la señora Elena Rivas, abuela de mi cliente Aurora Rivas, fechado el 15 de marzo de 1993, registrado ante notario público y completamente válido bajo la ley vigente. Entregó copias al juez y a los abogados de Luisa. Vi cómo ella se inclinaba hacia adelante, tratando de leer el documento por encima del hombro de sus representantes legales. Como podrán ver, continuó Carlos, este testamento establece de manera clara e inequívoca que todos los bienes, incluyendo una colección de piedras preciosas detallada en el anexo B, fueron heredados exclusivamente a Aurora Rivas y sus descendientes directos de sangre. Además, y esto es crucial, incluye una cláusula específica en la página 7, párrafo 3. El juez pasó las páginas, encontró el párrafo y comenzó a leer en silencio. Su expresión se volvió más seria con cada línea. Para el registro, leyó Carlos en voz alta, cualquier intento por parte de individuos no mencionados específicamente en este testamento de reclamar, disputar o apropiarse de los bienes aquí descritos mediante procesos legales, declaraciones falsas o cualquier otro medio fraudulento, resultará en la activación inmediata de procedimientos por intento de fraude testamentario, con todas las consecuencias legales correspondientes. Uno de los abogados de Luisa se puso pálido. El otro comenzó a hojear rápidamente sus propios documentos, como si buscara una salida de emergencia que no existía. Ahora bien, continuó Carlos, la señora Luisa Méndez no es descendiente de sangre de la familia Rivas. No tiene relación biológica alguna con mi clienta Aurora. Y sin embargo, ha presentado una demanda reclamando $300,000 basándose en bienes que, según este testamento legalmente vinculante, nunca podrán pertenecerle bajo ninguna circunstancia. Su señoría, intervino uno de los abogados de Luisa, con voz temblorosa, nuestra clienta tiene derecho como esposa del hijo de la señora Rivas a nada, lo interrumpió Carlos. Porque los bienes en cuestión no son propiedad comunitaria del matrimonio. Son herencia personal de Aurora Rivas,
recibida décadas antes de que el señor Diego Rivas siquiera conociera a su actual esposa. De hecho, ni siquiera son todavía herencia del señor Diego, quien solo recibirá estos bienes cuando su madre decida transferirlos o al momento de su fallecimiento, según establece el testamento. El juez se quitó los lentes y miró directamente a los abogados de Luisa. ¿Tiene su clienta alguna evidencia de que estos bienes fueron adquiridos durante el matrimonio de su hijo con ella? Silencio. ¿Tiene evidencia de que su nombre fue incluido alguna vez en algún documento relacionado con estos bienes? Más silencio. Entonces, ¿en qué basan exactamente su reclamo? Uno de los abogados intentó responder. Su señoría, nuestra clienta alega que la señora Aurora Rivas ocultó intencionalmente la existencia de estos bienes con el propósito de proteger su propiedad privada, lo interrumpió el juez con sequedad. Lo cual es su derecho absoluto. Continúe, señor Méndez. Carlos sonrió sutilmente. Gracias, su señoría. Ahora, si me permite, me gustaría presentar evidencia adicional que demuestra que la demanda de la señora Méndez no solo carece de fundamento legal, sino que constituye parte de un patrón de comportamiento fraudulento y criminal. Durante la siguiente hora, Carlos presentó todo. Las fotografías del apartamento destruido, la grabación de las amenazas nocturnas, el reporte policial del allanamiento, los testimonios escritos de Amelia y otros vecinos que habían visto a Luisa rondando mi casa, los estados de cuenta bancarios que mostraban cómo había vaciado las cuentas de Diego sin autorización, y finalmente, la fotografía que Luisa misma había dejado en mi puerta, la del banco, como evidencia de acecho y amenazas. Con cada pieza de evidencia presentada, vi cómo Luisa se hundía más en su silla. Su máscara de víctima inocente se desmoronaba pedazo por pedazo. Sus abogados intercambiaban miradas preocupadas, susurraban entre ellos, revisaban documentos con desesperación creciente. Finalmente, Carlos presentó su pieza final. Su señoría, tenemos evidencia de que la señora Méndez contrató investigadores privados para rastrear los movimientos de mi clienta, que copió ilegalmente llaves de su residencia, que sustrajo documentos privados de su hogar, y que ha conducido una campaña sistemática de intimidación y amenazas. Todo esto con un único propósito: forzar a la señora Rivas a entregar bienes que legalmente nunca podrán pertenecerle. El juez miró a los abogados de Luisa con expresión severa. ¿Tiene su clienta algo que decir en su defensa? Luisa se puso de pie bruscamente, ignorando los intentos de sus abogados por detenerla. Esa vieja me debe. Destruyó mi matrimonio. Llenó la cabeza de Diego con mentiras sobre mí desde el primer día. Señora Méndez, la voz del juez era como hielo. Siéntese inmediatamente o la haré desalojar de mi sala. No, usted no entiende. Ella tiene una fortuna escondida y yo tengo derecho a... Usted no tiene derecho a nada, explotó el juez, golpeando el martillo con fuerza. Y con esa explosión emocional acaba de confirmar exactamente lo que el señor Méndez ha estado argumentando. Esto nunca se trató de justicia o derechos legales. Se trató de codicia. Luisa se quedó de pie, temblando, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Sus abogados la jalaron hacia abajo, susurrándole furiosamente que se callara. El juez respiró profundo, recuperando su compostura. Señor Méndez, ¿cuál es su petición formal? Su señoría, solicitamos que la demanda de la señora Méndez sea desestimada en su totalidad con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentar reclamos sobre estos bienes. Adicionalmente, solicitamos una orden de restricción permanente que le prohíba a la señora Méndez acercarse a mi clienta o a su propiedad. Y finalmente, debido a la evidencia de allanamiento, robo de documentos y amenazas, solicitamos que este caso sea referido al fiscal del distrito para posibles cargos criminales. Los abogados de Luisa se pusieron de pie nuevamente. Su señoría, esto es excesivo. Nuestra clienta simplemente estaba tratando de cometer fraude, terminó el juez. Eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. Y no solo eso, sino que lo hizo de la manera más burda y evidente posible. Se volvió hacia Luisa. Señora Méndez, he visto muchos casos en mis 30 años como juez. Pero raramente he visto un intento tan descarado y mal calculado de apropiarse de bienes ajenos. No solo su demanda carece de cualquier fundamento legal, sino que la evidencia presentada hoy sugiere que usted ha cometido múltiples delitos en el proceso. Luisa abrió la boca para hablar, pero uno de sus abogados la detuvo con firmeza. Por lo tanto, continuó el juez,
Desestimo la demanda de la señora Méndez en su totalidad y con perjuicio. Concedo la orden de restricción solicitada por un periodo de 5 años. Y sí, voy a referir este caso al fiscal del distrito para investigación de posibles cargos criminales que incluyen allanamiento, robo, extorsión y fraude testamentario. Golpeó el martillo 3 veces. Además, añadió, mirando directamente a Luisa, y esto es a mi discreción personal, ordeno que la señora Méndez pague todas las costas legales del señor Méndez y de la señora Rivas. Considerando las horas de trabajo legal, las tasaciones profesionales y el estrés innecesario causado, establezco esa cantidad en $45,000, pagaderos dentro de los próximos 90 días. El rostro de Luisa se puso del color de la ceniza. Pero yo no tengo ese dinero, susurró. Entonces sugiero que consiga un trabajo, respondió el juez sin simpatía. O que venda esas joyas y carteras de diseñador que está usando. Esta audiencia ha terminado. Salimos de la sala del tribunal en silencio absoluto. No fue hasta que estuvimos afuera, bajo el sol de la tarde, que Diego me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ganamos, mamá. Ganamos. Ganamos la batalla legal, respondí suavemente. Pero todavía falta algo. Carlos se acercó, guardando documentos en su portafolio. Aurora tiene razón. El divorcio todavía está pendiente. Pero después de lo que pasó hoy, apuesto a que los abogados de Luisa van a presionar para un acuerdo rápido. Y tenía razón. 2 semanas después, Luisa firmó los papeles de divorcio sin pelear. No pidió pensión alimenticia. No pidió división de bienes. No pidió nada. Simplemente firmó y desapareció de nuestras vidas. O eso pensábamos. Pasaron 6 meses después del divorcio final. 6 meses en los que Diego lentamente comenzó a reconstruir su vida. Consiguió un ascenso en su trabajo, se mudó a un nuevo apartamento modesto pero acogedor, y poco a poco, volvió a ser el hombre que yo recordaba. El hombre alegre, confiado, lleno de esperanza. Amelia seguía siendo nuestra compañera constante. Cenábamos juntos los domingos, compartíamos historias, reíamos de nuevo. Era como si finalmente pudiéramos respirar después de estar bajo el agua durante tanto tiempo. Las joyas de mi abuela volvieron a su caja de seguridad, protegidas no solo por cerraduras, sino por el peso completo de la ley. Y yo dormía tranquila por primera vez en años. Pero la paz nunca es permanente. Una tarde de julio, estaba regando las plantas en mi jardín cuando vi un auto desconocido estacionarse frente a mi casa. Una mujer bajó, vestida de manera profesional, con un portafolio bajo el brazo. Por un momento, mi corazón se detuvo, pensando que Luisa había enviado a alguien más. Pero cuando la mujer se acercó, vi su placa de identificación. Era trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares. «¿Señora Aurora Rivas?», preguntó con voz amable. «Sí, soy yo», respondí, con cautela. «Mi nombre es Julieta Campos. Lamento presentarme sin aviso previo, pero tengo información que creo que le interesará. Podemos hablar adentro». La hice pasar, ofreciéndole agua mientras nos sentábamos en la sala. Julieta abrió su portafolio y sacó una carpeta. «Hace 3 semanas», comenzó, «una mujer llamada Luisa Méndez intentó presentar una denuncia falsa contra usted, alegando abuso de ancianos y manipulación financiera de su hijo. Quería iniciar una investigación que potencialmente podría haberla puesto bajo tutela del Estado». Sentí como la sangre se me helaba. «¿Qué?». «Por favor, no se alarme», dijo Julieta rápidamente. «La denuncia fue desestimada inmediatamente. Nosotros hacemos verificaciones de antecedentes exhaustivas antes de proceder con cualquier investigación, y encontramos el caso judicial reciente. Cuando leímos el veredicto del juez y vimos toda la evidencia presentada, quedó claro que la señora Méndez estaba intentando usar nuestro sistema como herramienta de venganza». «¿Y por qué está aquí entonces?», pregunté, todavía temblando. «Porque estoy obligada por ley a informarle de cualquier intento de denuncia, incluso si fue rechazada. Y también porque quiero advertirle, la señora Méndez está desesperada. Después de que rechazamos su caso, intentó contactar a otras agencias, otros departamentos. Todas la han rechazado también, pero ella sigue intentando». «¿Dónde está ahora?», pregunté. Julieta vaciló. «No puedo darle esa información oficialmente. Pero extraoficialmente,
Sé que está viviendo en un motel económico al otro lado de la ciudad. Perdió su apartamento cuando no pudo pagar el alquiler. Y según tengo entendido, el plazo para pagar las costas legales que el juez ordenó vence en 2 semanas. Si no paga, enfrentará embargo de bienes y posiblemente arresto. Después de que Julieta se fue, llamé a Diego y a Carlos. Nos reunimos esa noche en mi casa, con Amelia presente también. Está acorralada, dijo Carlos, después de escuchar todo. Y la gente acorralada hace cosas impredecibles. Necesitan ser extremadamente cuidadosos. ¿Crees que intentará algo?, preguntó Diego, preocupado. No lo sé, pero no podemos bajar la guardia. Durante las siguientes 2 semanas, estuve en alerta constante. Revisaba las cámaras de seguridad compulsivamente. No salía sola de casa. Diego venía a visitarme todos los días después del trabajo. Y entonces, la noche antes de que venciera el plazo de pago de Luisa, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. ¿Aurora? La voz al otro lado era de Luisa, pero sonaba completamente diferente. Pequeña, rota, humana. ¿Qué quieres?, pregunté con voz fría. Necesito hablar contigo. En persona. Por favor. Es importante. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, suplicó, y por primera vez, escuché lágrimas reales en su voz. Solo déjame explicar. Solo una vez. Y después desapareceré para siempre. Te lo prometo. Debí colgar. Debí negarme rotundamente. Pero había algo en su voz, algo que me hizo vacilar. Mañana. A las 2 de la tarde. En el café del centro, el que está frente a la estación de policía. Y vienes sola, dije finalmente. Gracias. Gracias, Aurora. Al día siguiente, llegué al café 15 minutos antes. Diego y Carlos estaban en un auto estacionado cerca, observando. Amelia estaba sentada en una mesa al otro lado del café, fingiendo leer un libro. Luisa llegó exactamente a las 2. Casi no la reconocí. Había perdido peso, su ropa era económica y arrugada, su cabello sin el brillo de antes, sin maquillaje. Se veía como lo que era, una mujer derrotada. Se sentó frente a mí sin decir palabra durante un momento largo. Vine a decirte que tenías razón, dijo finalmente, con voz apenas audible. Sobre todo, nunca amé a Diego. Desde el principio fue por el dinero. Investigué a tu familia antes de siquiera aceptar salir con él. Vi las referencias antiguas sobre tu abuela, sobre las joyas, y pensé que había encontrado mi boleto de salida. ¿Salida de qué?, pregunté, a pesar de mí misma. De una vida que odiaba. Crecí pobre, Aurora, tan pobre que a veces no teníamos que comer. Y juré que nunca volvería a ser pobre, que haría lo que fuera necesario para tener dinero, seguridad. Y cuando conocí a Diego y descubrí sobre ustedes, pensé que era mi oportunidad. Entonces eres exactamente lo que pensaba que eras, dije con frialdad. Sí, admitió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero lo que no esperaba era lo lejos que llegaría. Las cosas que haría. Me convertí en un monstruo, Aurora. Y ahora lo he perdido todo. El dinero que robé se acabó hace meses. No puedo pagar las costas legales. Mañana van a embargar lo poco que me queda. Y probablemente termine en la cárcel. ¿Y por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Luisa respiró profundo, porque necesito que sepas que lo siento. Sé que no significa nada viniendo de mí. Sé que arruiné la vida de Diego, que te causé un dolor inmenso, que destruí cosas que no tenían precio. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que al final, tú ganaste no porque tuvieras mejores abogados o más dinero. Ganaste porque tenías algo que yo nunca tuve. Dignidad. Valores reales. Y una familia que te ama de verdad. Nos quedamos en silencio. Yo la miraba, esta mujer que había sido mi enemiga durante tanto tiempo, ahora reducida a nada. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. No lo sé. Quizás volver a mi pueblo natal. Empezar de nuevo, si es que eso es posible. Pero primero, tengo que enfrentar las consecuencias de lo que hice. Se puso de pie para irse, pero la detuve. Luisa.
Se volvió, esperanzada por un segundo. Lo que le hiciste a Diego, las mentiras, la manipulación, eso fue imperdonable. Pero el mayor error que cometiste fue olvidar algo fundamental. ¿Qué? Que el dinero se acaba. La belleza se desvanece. Pero la familia, el amor real, los valores, eso permanece. Mi abuela lo sabía. Por eso protegió su herencia no solo con leyes, sino con sabiduría. Y por eso tú nunca pudiste ganar, sin importar cuánto lo intentaras. Luisa asintió lentamente, comprendiendo. Tenías razón desde el principio. Debí haberte escuchado cuando me advertiste. No me habrías escuchado, respondí. La gente como tú solo aprende cuando pierde todo. Se fue sin decir más. Y yo la vi alejarse, sabiendo que nunca volvería a verla. Esa noche, Diego, Amelia y yo cenamos juntos en mi casa. Hablamos sobre el futuro, sobre los planes de Diego de eventualmente volver a intentar con el amor, esta vez con más sabiduría. Hablamos sobre cómo Amelia y yo estábamos pensando en hacer un viaje juntas, algo que siempre habíamos querido hacer. Y hablamos sobre las joyas de mi abuela. ¿Sabes qué voy a hacer con ellas?, dije, tomando las manos de Diego. Voy a donar la mitad a un museo, en nombre de tu abuela, para que su historia, su sabiduría, su fortaleza, sean recordadas. La otra mitad la guardaré para ti, para cuando encuentres a alguien que realmente te ame. Para tus futuros hijos. Para que la herencia continúe como ella quiso. Diego tenía lágrimas en los ojos. Gracias, mamá, por protegerme, por no rendirte, por recordarme quién soy realmente. Eso es lo que hacen las madres, respondí, abrazándolo. Protegen lo que importa. 6 meses después, recibí una carta desde un pueblo pequeño del interior. Era de Luisa. Breve, escrita a mano. Aurora, cumplí 6 meses en prisión por fraude. Ahora estoy en libertad condicional, trabajando en una tienda de abarrotes en mi pueblo natal. Cada día es difícil, pero estoy aprendiendo lo que significa ganarse la vida honestamente. Nunca podré reparar el daño que hice, pero quiero que sepas que tus palabras cambiaron algo en mí. Gracias por la lección más dura, pero más necesaria de mi vida. L. No respondí la carta. No había necesidad. Porque la justicia ya había sido servida. Y la vida continuaba. Hoy, cuando miro las fotografías de mi abuela en la pared, le sonrío. Ella sabía. Sabía que el verdadero legado no son las piedras preciosas ni el dinero. Es la fortaleza de carácter. Es la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Es el amor que protege sin destruir. Y ese legado, ese sí lo heredé completamente. Y algún día, Diego lo pasará a sus propios hijos. Porque eso es lo que realmente vale una fortuna.